con esta pregunta. Y eso, ¿cómo sabemos que esto es realidad? Pues bueno, pues las meditaciones que él mencionaba, hablaba de las sensaciones, de los sentidos, de los sueños, y pues nada más de mencionar esta parte de Descartes, y muy interesante esa cuestión de dudar sobre la realidad. Pero Descartes llega a alguna conclusión al respecto. Sinceramente no lo recuerdo. Sí, recuerdo que la conclusión a la que llega es el cogito ergo sum, de pienso, luego existo. ¿Cómo sé que lo que estoy viviendo es real? Pues decía del genio maligno, hay un genio maligno que me hace dudar, pero gracias a mi existencia, a que soy un ser pensante, es que puedo reflexionar y dudar estas cosas, el pensamiento. Pero Sí, propiamente sobre la vigilia, ¿no? ¿O sí? ¿Llega alguna? No recuerdo en estas reflexiones metafísicas cuáles eran estos argumentos que daba, pero me parece que el más fuerte y la reflexión a la que llegó es pienso, luego existo. Sí, sí. Interesante, nunca me había puesto a pensar en si Descartes llegó a alguna conclusión sobre la vigilia, como que uno sigue de largo hasta que llega el cogito, ¿no? No sé, ¿alguien más quisiera compartirnos su opinión? ¿Cómo sabemos que no estamos soñando en este momento? ¿Nadie? O, por ejemplo, de lo que nos preguntaba Enrique en el chat, ¿cómo sabemos que estamos vivos? Por ejemplo, Claudia, ¿tú qué piensas? ¿Cómo sabes que estás viva? Pues realmente sí me he preguntado estas cuestiones, pero incluso a mí se me hace como muy confuso, ¿no? Porque las sensaciones y el raciocinio es muy similar en cuanto a un sueño y lo que supuestamente es la realidad, ¿no? Entonces, a mí quizás lo que me ayuda a saber es que estoy como en lo cotidiano, así lo llamaría, pues es como la continuidad de tareas que llevo, ¿no? Y como las conversaciones con otras personas. Pero así estar como completamente segura, no, porque ya ven que existen todas estas teorías como pues de que en realidad como que esto puede ser una simulación. Entonces, pues así la certeza en realidad no la tengo. Ok, quizá una manera sería, como lo mencionaba, creo que Israel fue quien lo mencionó, que en los sueños todo era como muy exagerado, como, ¿sí? Ajá. Entonces, quizá este ritmo un poco más tranquilo nos hace sentir que estamos despiertos. No sé, en un sueño a lo mejor mi mano crece del tamaño de mi casa. Ahorita no, porque no estoy dormida. Sí, Es extraño. Justo ese argumento de la continuidad es muy interesante porque de pronto un sueño es muy disparatado, ¿no? De pronto estoy en la biblioteca y de pronto en la playa y así. Vamos a ver qué nos dicen por el chat. Diana dice que en sus sueños puede volar. Claro, claro, y es algo que definitivamente nada más pasa en tus sueños. Vamos a ver, Enrique dice, un escritor decía que la única diferencia entre el sueño y la vigilia era que los sueños nunca eran aburridos. Estoy pensando si alguna vez he tenido un sueño aburrido. Creo que no. Creo que no.
siempre hay emociones como muy grandes, una pesadilla, mucho miedo, a lo mejor mucha emoción, pero creo que aburrimiento no. No, como que un sueño no se siente como lo cotidiano, ¿no? O sea, en un sueño no vas a estar de, ay, voy a revisar la lista del mandado, bla, bla, bla. No, o sea, Ajá, es algo más, tiene un ritmo diferente. exacto. Ah, Dice Diana, mis sueños me han permitido ver a seres que ya no están en vida. Eso es algo bonito de los sueños, claro. Eso es algo muy hermoso de los sueños. Israel dice, quizá un criterio sería ese que comenta Claudia, la secuencia del sueño fluctúa mucho, los contextos no tienen coherencia del todo y en la vida real la secuencia está más sujeta a ciertas condiciones. Y Enrique nos pregunta, ¿será que en los sueños vivimos realmente y nuestra vida es en realidad un sueño? Él dice que Freud estaría de acuerdo con eso. ¿Ustedes qué creen? Esa pregunta es muy interesante, Enrique. sí, Alondra, ¿cómo sí, estás? qué bueno que regresas, Alondra. Hola, sí, Qué gusto tenerte aquí. yo, Bueno, estábamos platicando acerca de cómo sabemos si esto que estamos viviendo es un sueño o es la realidad. ¿Cómo sabes si estás soñando o estás despierta? ¿Tú qué crees, Alondra? bueno, perdón si no prende la cámara, es que tengo un poco de fallas. No te No te preocupes. preocupes. Pero pues yo podría decir que no lo sé. Yo creo que no lo sé. Excelente, excelente. Pues esa duda es precisamente la que embarga al personaje principal de la obra que vamos a trabajar el día de hoy. A lo mejor algunos ya lo sospechan, a lo mejor hay quien todavía no. Dice Claudia, creo que el sueño es otra forma de vida u otro aspecto de la vida. Podría ser. Hay quien dice que ahora sí que la mitad de la vida la pasamos dormidos. ¿Por qué no soñando? ¿No? Em, Hoy vamos a trabajar con La vida es sueño de Calderón de la Barca. ¿Alguien ha leído La vida es sueño? ¿O alguien sabe de qué va? Que nos cuente un poco al respecto. Yo lo leí hace pues mucho tiempo. La Ujú, verdad es que no recuerdo como todo muy bien, ujú. pero, pero sí tengo como una pequeña noción. Más o menos, ¿qué recuerdas? Eh, Recuerdo que habla sobre la dualidad de lo que es el libre albedrío, Ujú, más o menos, me parece, ujú. y que pues que gira en torno como a lo que es pues la privación también de lo que es la libertad, ¿no? Ok, Mm, y es lo que puedo recordar en este momento. excelente. ¿Alguien más que lo haya leído? Que nos diga si está de acuerdo o no con Alondra respecto de que el libro trata sobre el libre albedrío y la privación de la libertad. ¿Nadie? Ok. ¿Sí, Diana?
No, pues no, es simplemente eso. En mi caso no lo he leído, pero sería interesante escucharlo el día de hoy. Claro, pues vamos allá entonces. Eh, Me he permitido hacerles una pequeña presentación. Em, la intención de lo que les voy a decir a continuación es fijarnos principalmente en la figura de Segismundo. Repito, creo que es el personaje principal de la obra y es quien tiene la experiencia más fuerte y significativa a lo largo de la historia. Em, la presentación está estructurada de la siguiente manera. Les voy a contar un poco de contexto y en algunos momentos les voy a pedir a alguien de ustedes que nos ayude leyendo una cita. Hemos seleccionado 3 citas que pensamos reflejan la experiencia de Segismundo, lo fuerte de la experiencia de Segismundo y el cambio al que le lleva, de tal modo que pues necesitaremos 3 voluntarios. Pero sin más, pues vamos allá. Verán ustedes, para quien no conoce la vida es sueño, o quizá para quien la conoce también, La vida es sueño es una obra de teatro en verso. Qué maravilloso, una obra de teatro en verso, publicada por primera vez en 1636. El autor de esta maravilla, esta obra maestra, es Pedro Calderón de la Barca, un dramaturgo español. La trama principal de la obra habla del príncipe Segismundo, cuenta la historia del príncipe Segismundo, que es el legítimo heredero al trono de Polonia. Sin embargo, Segismundo yace prisionero en una torre que se encuentra oculta entre los peñascos más profundos de una montaña. Y el rey Basilio, que es su padre, fue quien mandó encerrarlo ahí. Toda su vida la ha pasado ahí, desde su nacimiento, ahí ha crecido y ahí ha aprendido todo lo que sabe de mano de, perdón, es que por aquí parece que es zona de tránsito aéreo y todo el día hacen mucho ruido los helicópteros, perdón. Todo lo que ha aprendido, lo ha aprendido de mano de Clotaldo, que es la única persona en el reino que tiene permiso de ver y hablar con Segismundo. Entonces, ¿cuál era el propósito del rey Basilio al mandarlo encerrar? Pues quería evitar un hado. Al momento de nacer Segismundo, pues nació él, pero su madre falleció. Al mismo tiempo que Segismundo nacía, el día se volvió noche. Al mismo tiempo que el día se volvía noche, la tierra empezó a temblar y al mismo tiempo que temblaba, empezó a granizar fuego.
Todas estas circunstancias que rodearon al nacimiento de Segismundo hicieron que un adivino predijera que Segismundo iba a ser el rey más tirano en la historia de Polonia. Precisamente era lo que quería evitar su padre, el rey Basilio. La historia comienza cuando Rosaura y Clarín se estrellan contra los peñascos de la montaña en donde está la torre, la prisión de Segismundo. Rosaura viene desde Moscovia a buscar venganza del duque Astolfo, duque de Moscovia, quien la sedujo y luego se marchó a Polonia a contraer matrimonio con la infanta Estrella. Entonces Rosaura está muy indignada y viene en busca de venganza, en busca de la restitución de su honor. Clarín es su criado y es un personaje muy curioso, es un personaje muy cómico realmente. Ellos venían viajando en un hipogrifo, de alguna manera este se desvía, se despeña, se estrella contra las rocas y pues ellos están completamente perdidos cuando encuentran la torre. Ellos entran como intrusos a buscar refugio, pero se topan con una sorpresa muy grande. Al fondo se escuchan unos lamentos, alguien que se queja muy amargamente, lo cual les espanta sobremanera. ¿De qué manera se queja? ¿Quién nos ayuda, por favor, a leer esta cita en donde observamos los lamentos de Segismundo? Yo puedo leer. Adelante, Claudia. Ay, mísero de mí, ay, infelice. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos el delito del nacer. ¿Qué más os puede ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás? Sigue, Claudia, por favor. Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas cortan con velocidad, negándose a la piedad del nido que dejan en calma. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas sigo es de estrellas, gracias al docto pincel. Cuando, atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra, que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata, entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de las flores la piedad, que le da la majestad del campo abierto a su huida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho,
quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? Muchas gracias, Claudia. Como pueden ver, Segismundo sufre muchísimo. Añora librarse de sus cadenas, poder, poder salir de su prisión. Mientras Rosaura y Clarín conversan con Segismundo, porque después de este lamento, pues los descubre y conversan un poco. Mientras eso sucede, el rey Basilio ha decidido revelar a la corte real la existencia del verdadero y legítimo heredero, Segismundo, y les comunica que ha decidido ponerlo a prueba. Por si acaso los astros han mentido. ¿En qué consiste la prueba? La prueba consiste en que Clotaldo va a dar un fuerte narcótico a Segismundo, lo va a poner a dormir, y mientras se encuentre en ese estado, lo van a trasladar a palacio y lo van a vestir elegantemente, le van a dar su propia alcoba y básicamente le van a dar el lugar que le corresponde como rey a la muerte de Basilio, para ver cómo se comporta, a ver cómo reacciona. Si tiene un comportamiento noble, decente, entonces la prisión no tuvo lugar. La prisión realmente fue una injusticia. Pero si se comporta efectivamente como un tirano, entonces la idea es devolverlo, ya no como prevención, sino como castigo. Segismundo efectivamente se porta como un tirano. Intenta dar muerte a uno de sus criados, avienta por la ventana a otro más, corteja tanto a Rosaura como a Estrella indistintamente de una manera muy brusca, y básicamente aterroriza a todos. Entonces el rey Basilio ordena que Clotaldo lo devuelva y una vez en la torre, Segismundo despierta y Clotaldo le hace pensar que todo ha sido un sueño. Es un poco, me llama bastante la atención que ustedes mencionan que quizá un criterio para distinguir la vigilia del sueño sea la continuidad de las acciones. Imagínense ustedes, de pronto están en prisión y de pronto son los reyes de un país y de pronto vuelven a prisión. ¿Qué continuidad hay en eso? Quizás Segismundo tenía razones para creer que estaba soñando. ¿Quién nos ayuda a leer esta otra cita que refleja el desconcierto de Segismundo y la reflexión más importante de todo el libro? ¿Algún voluntario? Así, adelante. Sí, yo lo puedo leer. Segismundo, de todos era señor y de todos me vengaba. Solo a una mujer amaba, que fue verdad, creo yo, en que todo se acabó y esto solo no se acaba. Clotaldo, como habíamos hablado de aquella águila dormido, tu sueño imperios han sido,
mas en sueños fuera bien honrar entonces a quien te crió en tantos empeños, Segismundo, que aún en sueños no se pierde el hacer bien. Base Clotaldo, Segismundo, es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y si haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe presentado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Quién hay que intentar reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en este mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí y de esta prisión cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la muerte? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Muy bien, muchas gracias. Como pueden ver, Segismundo tuvo una impresión muy fuerte. Realmente, pues parece haber llegado a la conclusión de que la vida es un sueño. El pueblo, a partir de la confesión del rey Basilio, pues la noticia corrió, se esparció muy rápidamente. El pueblo ahora sabe de la existencia del legítimo heredero y se niegan a aceptar a Astolfo como el sucesor del trono. Organizan una rebelión, van hasta la torre donde se encuentra preso Segismundo, lo liberan y luego al mando, bajo las órdenes de Segismundo, llevan a cabo una revuelta. Logran llegar hasta Palacio y logran rendir al rey Basilio. Sin embargo, Segismundo ahora sabe que se encuentre en la posición en donde se encuentre, seguramente va a llegar a su fin. En medio de la dicha, al mando de un reino, esa condición seguramente llegará a su fin. Entonces, con una actitud completamente mudada, decide perdonar a su padre, ya no busca la venganza y decide restituirle su derecho al trono al rey Basilio. ¿Quién nos ayuda a leer esta última cita para concluir con esta presentación? Para mostrar la nueva actitud de Segismundo tras su reflexión. Si quieren, Si yo. quieren, yo lo hago. Ah, bueno.
Quien guste. Segismundo, corte ilustre de Polonia, que de admiraciones tantas sois tengo ante edad que vuestro príncipe os habla, lo que está determinado del cielo y en el azul tabla. Dios con el dedo escribió, de quien son cifras y estampas estampas tantos papeles azules que adornan letras doradas. Nunca engañan, nunca mienten, porque quienes mienten y engañan es quien para usar mal de ellas las penetran y las alcanzan. Mi padre que está presente por excusarse a la seña de mi condición, me hizo un bruto, una fiera humana, de suerte que cuando yo por mi nobleza gallarda, por mi sangre generosa, por mi condición bizarra, hubiera nacido dócil. Y mi humilde, solo bastará tal género de vivir, tal linaje de crianza, hacer fieras mis costumbres, qué buen modo de establecerlas. Si a cualquier hombre dirigiesen, algunas fieras humanas te darán muerte, escogerías buen remedio destallarlas cuando estuvieses durmiendo. Si dijera esta espada que traes ceñida, ha de ser quien te dé la muerte, vana diligencia de evitarlo. Fuera entonces desnudarla y ponérsela a los pechos, dijese, golfos de agua han de ser tus sepulturas, en momentos de planta, malhicieron dar al mar, cuando soberbio levanta rizados montes de nieve, de cristal, crepas de montañas, lo mismo ha sucedido. Que a quien porque la amenaza una fiera lo despierta, quien que determinada una espada la desnuda, y a quien muere las ondas de la rasca, y cuando fuera estrechamente dormida, fiera mi seña. Templada espada de mi furia, mi rigor quieta bonzana. La fortuna no se vence con injusticia y venganza, porque antes me incita más, y así quien vence aguarda su fortuna, ha de ser con prudencia y templanza, no antes de venir al daño, se reserva ni se guarda, que la previene, que aunque pueda humilde, cosa es aclarar, reserva de él, no es sino después se halla en la ocasión, porque aquí está, no hay un camino de estorbarla. Sierva del ejemplo, este raro espectáculo, extraña admiración, este horror, este prodigio, pues nada es más que llega a ver con preverencias tan varías, rendido a mis pies a mi padre y atropellado a una monarca. Sentencia del cielo, fue más quien quiso estorbarla. Él no pudo y podré yo ser un menor de las canas en el valor y en la esencia vencerla al rey. Señor, levanta, dame tu mano que en el cielo te desgaña, de que has heredado el modo de vencerle humilde, aguarda mi cuello, a que tú te vengues, redimido estoy a tus plantas. Ok, muchas gracias a Miguel, sí. Basilio entonces recupera el trono, dado que Segismundo se lo ha permitido. Una vez más reflexiona Segismundo en que quizás el cielo no tiene siempre la razón. Quizás nosotros tenemos la oportunidad de decidir sobre nuestros propios actos y en ese sentido decide vencerse a sí mismo. Ha depuesto su sed de venganza para mostrarse más tranquilo, más juicioso, más prudente, más reflexivo. Y bien, este todavía no es el final del libro. El final no se los voy a contar por si ustedes quieren leerlo. Pero creo que tenemos ya buenos elementos para continuar. Una vez dicho todo lo anterior, me gustaría preguntarles, ¿ustedes están de acuerdo con Alondra
al respecto de que el libro trata sobre el libre albedrío y sobre la privación de la libertad. Pues, bueno, no, yo digo que no trata de eso, más bien por el contacto que ahorita tuve con las diapositivas, más bien habla de esa templanza que uno tiene hacia la muerte, ¿no? Hacia eso que se nos aproxima, ¿no? Pero también esta cuestión en donde Sigismundo quiere ser libre, como quiere abrir sus alas y emprender ese vuelo, ¿no? Esas cuestiones que hacen que uno se ponga a pensar, ¿no? Realmente, si fuera libre, ¿qué lo hubiera hecho, ¿no? Y por qué su padre lo llevó a esa posición, ¿no? Lo tuvo en prisión, ¿no? ¿Por qué lo encadenó? Entonces yo creo más bien que yo no sé, a lo mejor se confundió la compañera, no lo sé, pero yo creo más bien que este texto, o más bien el texto, habla de otras perspectivas, ¿no? Habla de la muerte, habla de cómo ser libre, cómo romper esas cadenas, ¿no? O cómo tratar de romperlas. Entonces, yo creo que tiene muchas vertientes este texto y ya me dio curiosidad y lo voy a tener que leer. Entonces, pues, esa sería mi participación. Vale, muchas gracias, Ameyalcin. ¿Alguien más? ¿Cuál creen que sea el tema central del libro? Adelante, Israel. Sí, gracias. Pues creo que Alondra no se equivocaba, más bien, bueno, es que sí, la verdad no lo había leído nunca y con todo esto que nos mostraste en las diapositivas me hizo pensar muchas cosas. O sea, el sueño no es como el tema central del libro, ¿no? O sea, más bien como se aludía anteriormente, es pues que el personaje no le dan la oportunidad de vivir su propia vida, la está viviendo a través de la prisión, tiene esta oportunidad de salir, le dicen que es un sueño, finalmente él creo que se da cuenta de que no es un sueño y que todo forma parte de su propia vida, de lo que está viviendo. Me anoté aquí ahorita que estaba leyendo la diapositiva o sea, el sueño muestra lo que es, ¿no? O sea, como el sueño es extensión de uno mismo. Y eso mismo también le hace ver, ¿no? Que puede llegar a ser, o sea, eso que le decían en la profecía, pero que tampoco le dieron la oportunidad de ser algo más. O sea, ya habían decidido su destino desde el principio. Entonces, por eso al final él siento que decide después no ser lo que le dijeron que tenía que ser con la profecía. Bueno, no sé, creo que ya me enredé, pero esa es mi idea. Sí, adelante, Claudia, por favor. Pues yo coincido con con Enrique, sí, con Enrique, en el sentido de que creo que la parte central, que incluso también por eso el título, es esta parte de vivir intensamente y qué es la realidad, ¿no? Y los sueños también como una manifestación de aquello que queremos concretar y de nuestros deseos. Ok. Vamos a ver entonces qué dice Enrique. Segismundo enclaustrado es una metáfora. ¿Qué nos encadena? ¿Qué nos impide vivir en realidad? Muy interesante, muy interesante. ¿Alguien más? De acuerdo, a ver, aquí hay algo en el chat. Patrick opina que el ego. Muy bien. Me gustaría preguntarles, para ir entrando en materia, si la vida fuera una obra de teatro, ¿cómo definiría
cada uno, cada una de ustedes, ¿cómo definirían su papel? ¿Cómo definirían el papel que están representando en esta obra de teatro? ¿Es el mismo papel que representaban hace 10 años? Alondra mueve su cabecita así como que no. ¿Nos compartes? Pues es que no sería la misma de hace 10 años. Hace 10 años tenía 11 años, era muy chiquita, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión, ¿cómo definiría yo mi personaje, digamos? No sabría, no sabría cómo definirlo. Creo que sigo buscando, ¿no? O sea, yo sigo buscando quién soy, ¿no? O sea, todavía estoy como chiquita de alguna manera, ¿no? Pero pues definitivamente no soy la niña con 11 años que va a terminar la primaria, ¿no? Que está como un poco en eso de no importa si no hago mi tarea, a mí lo que me importa es jugar, ¿no? O, o que se la pasa a lo mejor todo el tiempo pues metida en los libros, ¿no? Porque pues así era yo, o cosas así, o sea, ya no puedo ser esa niña, ¿no? Ya no puedo ser ese personaje. Excelente. Entonces, Alondra nos comparte que no sería la misma en ese sentido. Su persona ha cambiado. Parece estar un poco de acuerdo con lo que dice Enrique en el chat. No, no, dice Enrique, porque la vida no es estática. No somos, estamos siendo. Nos construimos día a día. Quizá continuar buscando que mencionaba Alondra. A veces vivimos en la comedia, a veces en la tragedia, a veces en la farsa. Todos los días es una nueva obra teatral. Somos protagonistas o antagonistas, principales o secundarios. Muy interesante, Enrique. Mucho. Vamos a ver qué opina Patrick. Justo lo que iba a opinar tiene mucho que ver con lo que dice Enrique. Principalmente desde tu pregunta, algo se me desencajó porque preguntas que cómo interpreto mi personaje o cómo definiría mi personaje. Primero que nada, yo siento que no vengo a interpretar un personaje justo por lo que dice Enrique. O sea, si yo ya tuviera un personaje que interpretar, ya habría como un destino que cumplir. Entonces, para mí no existe ese personaje, más bien, y justo, o sea, lo que acabas de mencionar de los años, ¿no? Hace 10 años, lo que decía Londra, hace 10 años, pues no era el mismo pendejito que soy ahora, ¿no? Entonces, totalmente otro personaje completamente diferente y que creo que va a seguir cambiando. Y otra de las cosas que quería comentar es lo que habla del sueño me parece súper interesante porque en varias corrientes filosóficas o religiosas, la rueda del samsara, el budismo, varias cosas así, hablan del sueño, ¿no? O sea, incluso en la metafísica, en la física cuántica, hablan de cómo el universo se está repitiendo a cada momento y que solo somos uno de esos momentos. O sea, está fraccionado el tiempo, o sea, el tiempo realmente no existe, solo es una película que está fraccionada en muchas partes. Entonces, ahorita en este momento estamos viviendo una parte de esa fracción. Y dentro de todas estas corrientes hablan del sueño, hablan de que tal vez somos producto del sueño de alguien más, ¿no? Entonces, es muy interesante especular acerca de qué es realidad y qué no. Ok, aquí hay muchos puntos interesantes. Primero, sobre el budismo, pienso un poco en el velo de Maya.
¿no? Sobre este cambio que de alguna manera nos hace que parezca que estamos viviendo una ilusión, en tanto que nada permanece. Luego, sobre el repetir cada momento, me parece que Nietzsche dice algo así, ¿no? Sobre el eterno retorno, pero él lo apunta más como una apuesta ética, en el sentido de si estamos condenados a vivir nuestra vida una infinidad de veces por el resto de la eternidad, vamos a decidir de qué manera queremos vivirla, qué acciones estamos dispuestos a repetir y qué acciones no. Y finalmente sobre el sueño de alguien más, pues es que ahí ya es muy problemático, ¿no? Entramos un poco a la Matrix o quizá un poco pues al solipsismo en el sentido de decir, ¿y qué tal si nadie más existe? Y si a todas las demás personas las estoy soñando, bueno, vamos a ver qué opina Diana Cepeda. Hola. Creo que mi idea va un poco similar a lo que han compartido respecto a que, pues bueno, no podemos definirnos en el sentido de un personaje, o sea, como un papel, porque precisamente todos los días, pues algo cambia en nosotros, entonces es imposible definirnos. Definitivamente ni siquiera somos las mismas personas que éramos hace una hora. Algo cambió, no sé. Entonces, pues bueno. Y en cuanto me pareció súper interesante la parte de la metáfora, yo lo relacioné un poco con el tema del libre albedrío. Yo creo que podría ser una metáfora respecto a a esta ilusión de que tenemos un libre albedrío, ¿no? Porque precisamente, pues, se me hizo súper interesante la parte en la que al final prueban de tal manera con que no tenemos ese libre albedrío, que él estaba pues destinado a, a ser el rey tirano. Entonces, pasara lo que pasara. Entonces, pues no sé, esa parte se me hizo súper interesante. Y respecto a los sueños, yo creo que al final tenemos, o sea, no, en el momento en el que nos cuestionamos si estamos soñando, a ver, al final la diferencia entre soñar y estar despierto, o sea, la puedo pensar como la razón. Al final, si en el sueño, en mi conciencia, no está esa duda, realmente no importa porque no existe. Pero si yo ahorita en mi consciente me pongo a preguntar, ahí es en donde viene mi duda. Pero mientras yo no lo haya tenido consciente, esto no existe. Y realmente, ¿qué tanto importa esa cuestión? Importa hasta el momento en el que la traigo a mi conciencia. Entonces, en el sueño, por ejemplo, muchas veces nos pasa o me pasa que cuando me doy cuenta que estoy soñando, ahí es en donde viene pues esta cuestión, este misterio, qué sucede, pero una vez que que en mi pensamiento y en mi conciencia ya no está esa duda, pues poco importa, porque lo único, mi realidad en este instante es lo que yo puedo percibir mediante mi conciencia. Entonces, lo que no realmente no existe, aunque exista. Entonces, pues un poquito por ahí va. Gracias. A ver, nada más esta última parte que nos compartías sobre los sueños, no,
Creo que no seguí muy bien la idea sobre la existencia y la no existencia. ¿Te referías a la duda? Me refiero a que lo que esté en este, así lo pienso un poquito, pero a lo que está fuera de mi conciencia en este momento no existe como tal en la realidad en la cual yo me encuentro pues ahora. Entonces, esa es un poquito mi idea, no que no exista, sino que todo lo que esté fuera de mi conciencia no, pues no existe. Entonces, ahorita la realidad de los sueños, pues no existe, no sé, como en este instante. Pero Ok. es sí, algo así. Ok, Poco es como si no lo hago consciente, si no es importante para mí, no existe en mi representación de la realidad, ¿sí? y no es tanto de importancia, sino que simplemente como yo no lo puedo percibir, pues no existe. Y luego, por ejemplo, pasa, no sé, que estamos soñando algo que quizá es que nos pone como en un estado de preocupación, como, no sé, sueño que me roban o no sé, y de repente despierto. Entonces, no es que aquí mi idea no va tanto en que, o sea, esa realidad que existió en ese momento en el cual yo estaba pues soñando o en otro estado de conciencia, no quiere decir que no haya existido. Y en ese momento esa era mi realidad. Pero en el momento en el que yo despierto en mi cama, esa realidad ya no existe. Y la única diferencia es que yo ya no la tengo en mi conciencia, porque ya mi conciencia está en mi cama, está. Entonces, y la diferencia realmente no hay diferencia. O sea, era tan real ese sueño, era tan real esa realidad, esa preocupación, ese mundo, pero de repente dejó de existir porque yo estaba en mi cama. Entonces, no es tanto qué es real y qué no. En ese momento, si hace una hora en mi sueño me roban, pues hace una hora mi realidad era esa situación. Y ahora, pues ya no la es, pero las dos realidades son igual en cuestión de experiencia. Ok, excelente, entiendo. A ver, nuevamente hay varias cosas interesantes. Primero, lo que mencionaba Diana respecto de, quizás no sería posible definirnos en términos de un personaje. Y creo que en ese sentido, Diana está de acuerdo con Patrick, porque Patrick decía, si fuéramos un personaje, nuestro destino ya estaría marcado. Fíjense que no sé si alguien de ustedes conoce un libro llamado Corazón de Tinta. Es un poco de estos libros que se producen como con la intención de leer, pero es muy, no, con la intención de vender, pero es muy interesante porque pues trata de una chica que tiene superpoderes. Su superpoder es leer en voz alta y tiene la capacidad de teletransportarse a ella y al resto de los que están a su alrededor al interior de la historia, ¿no? Pero no es como ya te atrapé con mi lectura, es que, o sea, literalmente viajan dentro del libro y viven ese mundo, ¿no? Entonces, o sea, hay un personaje que es el autor de Corazón de Tinta, y resulta que todo lo que él escribe sucede en la historia. Entonces a veces, pues de pronto lo usan como arma, ¿no? A ver, necesitamos que esto pase así y así y así, por favor escríbelo, porque pues en algún momento eso se va a dar.
¿qué tal? Es que no sé, ¿cuál sería la diferencia entre persona y personaje? ¿Alguien escribe nuestra historia? Pienso en que si alguien escribe nuestra historia, ese debería de ser Dios. No lo sé. Bueno, eso. Luego, ¿qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo con Diana al respecto de que el libre albedrío es una ilusión? ¿O están de acuerdo con que mm, todo lo que percibimos, en tanto que lo hacemos consciente, tiene una realidad vigente para nosotros, pero mientras no lo estemos percibiendo y no sea consciente, pues esa realidad ha dejado de existir? A ver, ahora, En el chat tenemos algunas. ¿quieres leerlas? Dice Israel, quizá dependería de la noción de obra de arte. Si la vemos acabada, entonces el personaje ya estaría determinado, pero si la obra se mira como proceso, entonces tendríamos la oportunidad de darle todos los pincelazos posibles a nuestro personaje. ¿Ok? Y Enrique nos dice que persona es la máscara que los actores griegos se ponían. El personaje es el actor que representa a la persona. Interesante. Adelante, Patrick. En ese sentido, primero respondiendo lo que decía sobre lo de que decía Diana, hay una cita de uno de mis referentes que dice que no importa si crees en Dios, porque si crees en Dios y no existe, pues no pasa nada. Pero si crees en Dios y existe, al final no pasa nada. O sea, si crees en Dios y existe, está bien y te funciona, pero si no crees en Dios y existe, igual no va a pasar nada, ¿me explico? Entonces, hasta cierto punto entiendo creo entender lo que ella hablaba sobre que no importaba, ¿no? Hacer consciente, porque incluso si nos vamos así muy filosóficos, la conciencia, o sea, somos los únicos seres que somos conscientes de nuestra existencia. Entonces, o sea, conscientes como tal, o sea, como espectadores de nuestro propio ser, ¿me explico? Entonces, en ese sentido, hacer conciencia o ser conscientes de lo que está pasando es súper complicado, ¿no? O sea, más allá de una realidad tangible. O sea, ya el simple hecho de hablar de Dios, pues es una cosa que no es igual para todos, ¿no? O sea, creo que le di muchas vueltas, no sé si me expliqué, pero eso con referente a lo que decía Diana y con referente a lo que dice Enrique, estoy totalmente de acuerdo. O sea, como persona es la máscara y personaje el actor, ¿no? Entonces, más bien creo que somos personajes que creemos que tenemos una máscara. O sea, para mí la máscara es el ego. O sea, con lo que te identificas, con lo que crees que eres, etcétera. Y ese es el que podría muchas veces decir que sí tenemos un destino, ¿no? Pero yo como actor, como interpretador, o sea, el que interpreta el personaje, no creo ser eso que dice el ego que soy, ni creo que tenga un destino ya escrito. Ok. A ver, vamos a ver. Sí te entendí. Creo que estamos entrando ya mucho en cuestiones sobre si la realidad es o no es. Me gustaría que si somos conscientes de nuestra existencia o no lo somos, más bien me gustaría que en este punto de la discusión tratáramos de centrarnos en el punto de libre albedrío. Ok, creo que en general hemos llegado al acuerdo
de que todo cambia, o al menos como personas estamos en constante construcción, y que tiene que ver un poco con lo que decía Israel en el chat al respecto de el construirnos como una obra de arte, ¿no? A mí me gusta mucho un filósofo que se llama Plotino, que decía que la vida consiste en hacer una estatua de uno mismo, es decir, un constante estarnos moldeando, dándonos una forma u otra para ir puliendo lo que no nos haga falta, ir tomando nuevas cosas. Pero vaya, si en general estamos de acuerdo en que como personas estamos en constante construcción, ¿de qué manera? ¿De qué manera podemos construirnos? ¿Acaso depende de nosotros? ¿De qué manera es que depende de nosotros el construirnos? Algo que decía Patrick, somos los únicos seres que somos conscientes de que somos, ¿no? ¿Esa conciencia de nuestro propio ser tiene alguna importancia dentro de este estarnos construyendo constantemente? ¿O no sé cuál sería la diferencia entre seres humanos y animales? A ver, ¿qué opina Diana? No tienes que responder, dinos lo que ibas a decir, por favor. Bueno, precisamente puedo comenzar por la parte de los animales, que es una manera en la que me dio mucho sentido la parte de el libre albedrío. Y precisamente, pues bueno, una manera como de ponerlo así es la diferencia la diferencia de emociones que nos traería, por ejemplo, si vemos a un león que mata a un ser que nosotros queremos mucho, y la diferencia que sentimos si vemos a un ser humano, a alguien que mata a un ser. Entonces, la diferencia de las emociones en nosotros que sentiríamos respecto al león y respecto a la persona, precisamente es porque creemos que la persona pudo haber elegido no hacerlo, que tuvo opción, y que el león como tal, por instinto, pues no pudo, ¿no? Entonces, precisamente la parte del libre albedrío es una ilusión en el punto en el que si nos vamos a ver la historia de la persona que mató al ser que yo quería, realmente tampoco tuvo una opción, porque si yo reencarnara en la persona esta, yo haría exactamente lo mismo, sin duda. Entonces, esta idea no está peleada con el ir mejorando, el ir cambiando, no se pelea que yo al aprender, al mejorar como ser humano, o sea, al tener mejores entendimientos, puedo tomar mejores decisiones en mi vida. O sea, esto no se pelea con que ya todo está determinado, entonces no hago nada y me voy por la vida porque ya, al final, ¿qué importa? No, para nada. Claro que podemos mejorar y cambiar y aspirar a ser otra persona que la que éramos hace un minuto, pero al final, o sea, este sentimiento, esta idea que yo tengo de yo soy la que escribo mi historia y yo soy la que decidí, esto realmente en el momento en el que
en el que estamos como tal en una situación en la que tenemos A o B y elegimos B, si nos vamos en la parte cognitiva, no podemos ni siquiera explicar por qué elegimos muchas veces las cosas que, pues que elegimos. Sin embargo, el hecho de que tengamos mejores pues ideas o que vayamos mejorando, nos va a ir llevando a un camino que puede ser que en ese momento en el cual nosotros estemos decidiendo entre dos opciones, elijamos que es quizá la que más felices, la que mayor bienestar nos traiga. Pero en un sentido muy profundo, realmente no tenemos más opciones más que la que tomamos. Y esta parte es muy liberadora, sobre todo cuando interactuamos con las personas, porque muchas veces, pues mucho odio, mucho rencor o mucho hacia nosotros es por creer que pudimos haber hecho algo diferente de lo que hicimos o que las personas tenían otra opción de actuar y realmente, pues, no es así. Excelente. Me parece que aquí en el chat hay una pregunta muy provocativa, tal vez para ti, o si alguien más quiere responderla. Dice Israel que sí. Preguntaba respecto de el ejemplo que acabas de poner, Diana. Dice Israel, o pregunta más bien, ¿cuál sería la diferencia entre libre albedrío e instinto? Sería pues precisamente la parte de tener, a ver, tengo que pensar bien en cómo funciona ese instinto, no sale como tal en mi consciente, no lleva un proceso ni de pensar, ni de analizar la situación como tal. Entonces, nosotros muchas veces hacemos cosas por instinto como, no sé, si siento una comezón o sea, ni siquiera pasó por la razón. Entonces, y cuando una persona tiene o sea, ese asesino no está pasando por una parte de raciocinio, simplemente, bueno, ahí sería como ver totalmente analizar todo el caso, pero realmente en el momento como tal que está matando a alguien, no está teniendo más opción más que esa. No pudo, y si la tuvo, o sea, si al final, si al minuto él dice, no, ¿sabes qué? No lo mato. Entonces, no, simplemente él tampoco, o sea, no pudo matarlo. Ay, es que no sé. No tuvo realmente otra opción. Y no es que sea mejor o peor que el que lo asesinó, simplemente esa persona en ese momento pudo actuar diferente. Ay, no sé, ya me estoy revolviendo, espero que se entienda mi idea. Sí, sí, pues es que es un ejemplo muy, muy difícil realmente, porque el matar a alguien, híjole, no, la verdad, nunca lo he hecho, ¿verdad? Pero no me imagino qué emoción tan fuerte debe sentirse. Pienso en que incluso pudiera ser una acción llena de euforia, quizá incluso hasta automática, ¿no? En el sentido de que estaba tan emocionado, tan lleno de adrenalina, que no me di cuenta ni siquiera en qué momento pasó, pero pues ahora, ¿qué voy a hacer con el cadáver? O quién sabe, igual pudo haber sido una acción más meditada en el sentido de que, pues ya escogí a quién,
ahora, a ver, me voy a familiarizar con sus horarios, en qué momento puedo, en qué momento no, cómo me acerco. Es un ejemplo muy problemático, creo. Pero en el sentido en el que quizá, o sea, mm, si analizáramos también el cerebro de una persona que hace tal cosa, definitivamente a lo mejor y no es igual que el tuyo, entonces, o que el de una persona que no lo haría. Entonces, hay ciertas cosas, por ejemplo, nosotros no elegimos como tal la familia, entonces hay cosas que pues que van más, ahí es a lo que me refiero de qué realmente elegimos. O sea, ¿qué puedo Ujú. decir? Yo hice esto. Si, no, si me voy a esa decisión, definitivamente va a estar, hay otras cosas que fueron, que están detrás de esa decisión y no yo, Diana, sola decidiendo entre una cosa. Entonces, Sí, sí. Nosotros no elegimos nuestra familia, dices. Entonces, ¿hasta qué punto mis decisiones dependen de mí? Creo que es el problema que estás planteando. Muy bien, Alondra, ¿qué opinas? Yo justo me planteaba la pregunta casi que acabas de hacer, ¿no? Porque pensando en el libre albedrío, es como que entonces algunas personas lo tenemos, puede ser, y algunas personas no, ¿no? Y ese que algunas personas no, si algunas personas tienen ese libre arbitrio, depende de cómo fueron criadas o de cómo fueron, pues sí, de esa parte, ¿no? Y las personas que no lo tienen y que van como por esta parte, ¿no? Del instinto, porque justo pensaba en todos los asesinos seriales, por ejemplo, todos los asesinos seriales, antes de escoger a sus víctimas, hacen todo un planteamiento de qué es lo que van a hacer, con quiénes lo van a hacer, o sea, y tú dices, o sea, sí, están haciendo un mal, sí, son asesinos, pero wow, su manera de hacer todo este planteamiento, ¿no? Y yo pensaba justo entonces, o sea, algunas personas tienen ese libre albedrío, algunas personas no lo tienen, pero finalmente volvemos como que si las personas que no lo tienen tuvieron que pasar por procesos a lo mejor traumáticos y por eso no lo tienen y por eso se van más por su instinto, entonces las personas que podría decirse que sí lo tienen es porque tuvieron o no tuvieron, más dicho, que pasar por todo un proceso, ¿no? Y al final de cuentas, eso, o sea, ya pensándolo bien, pues se reduce a que entonces solo es como esa mera ilusión de tenerlo o no tenerlo, porque finalmente no nos los damos nosotros mismos, sino nos los da de la manera en la que crecemos, ¿no? Entonces mi vida se regresa como ahí. Entonces, si es una ilusión, o sea, yo haciendo esto, yo pensaba que sí, pero ahora lo veo y digo, no, o sea, finalmente a lo mejor hay algunas personas que tienen esta capacidad de razonar, esta capacidad de decidir, esa libertad, pero hay otras que no, pero pues se resumen en que las dos pues dependen de un punto en específico, ¿no? Entonces mi duda pues va ahí más o menos. Ok, a ver, dices que puede ser que algunas personas tengan libre albedrío y algunas personas no. Me gustaría un poco traer a colación nuevamente esta parte que leímos, la parte que nos ayudó a leer Claudia, sobre cuando Segismundo está en la torre y está expresando todo su dolor. Él se compara
con muchos animales. Se compara con aves, con pescados, sinceramente no recuerdo con qué más. Y de alguna manera reprocha al cielo y al destino haberles dado más libertad a ellos que a él. Pero también coincidíamos, bueno, algunos sí, algunos no, en que el tema principal del libro es el libre albedrío. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Porque igual me llamaba la atención que Alondra acaba de usar la palabra libertad y el concepto de libre albedrío como sinónimos. ¿Serán lo mismo? Tal vez si una persona no tiene libre albedrío, pudiera ser libre, tal como lo son los animales. Quizás la diferencia entre seres humanos y animales sea la capacidad de tomar decisiones. No lo sé. Es que creo también Diana nos ponía en duda, ¿no? ¿Realmente tenemos la capacidad de tomar decisiones? ¿Qué opinas, Patrick? Hay una cosa que no me queda clara sobre lo que han estado reflexionando del libre albedrío. Por ejemplo, con base en lo que decía Alondra de los asesinos. O sea, tenemos una carga genética que no decidimos y que afecta a nuestro comportamiento, pero la mayoría de las personas no están condicionadas por esa carga genética. O sea, incluso hay estudios donde ni siquiera están seguros de si un padre borracho o un padre, no sé, con algún vicio o con alguna enfermedad, la pase a su próxima generación. De hecho, hay quienes dicen que las generaciones que más afectan al bebé es la anterior, o sea, la de los abuelos. Pero bueno, esa ya es otra historia. Yo aquí lo que quería mencionar es una persona, por llamarlo de alguna forma, normalita. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre el Papa Juan Pablo, que al Papa Juan Pablo le dispararon y él fue y perdonó al güey que le disparó, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia entre el Papa que hizo eso y un güey que le matan o a su hija o que le disparan a él o lo que sea y no logra superar ese rencor? O sea, eso tiene que ver algo con carga genética o con qué condicionamiento, o sea, porque incluso el adoctrinamiento social o el que nos dan en casa, no creo que sea suficiente para condicionar tu forma de actuar en la vida. O sea, me refiero a que muchas veces dicen, no, es que si tu papá era golpeador, pues tú vas a ser el golpeador. No, o sea, hay muchos güeyes y muchas personas que rompen el patrón. O sea, dicen, güey, a mí me pegaba mi papá y ni madre es que lo voy a repetir. Entonces, no sé, yo no sé si estoy entendiendo lo que están comentando sobre cómo estamos condicionados. O sea, yo realmente creo que en general la toma de decisiones es libre albedrío. O sea, hasta cierto punto, incluso yo libre albedrío lo llamaría a lo capacitados que estamos para no dejarnos influenciar por ese condicionamiento tanto social o de nuestros padres o de la escuela o de la vida en general. O sea, ¿qué tan capacitados estamos para no dejarnos influenciar por ese condicionamiento, por el status quo? Ok, muchas, parece que vamos sumando razones para dudar de nuestra capacidad de tomar decisiones en lugar de sumar razones para defenderla.
¿no? Patrick nos acaba de poner sobre la mesa dos razones más: la carga genética y el condicionamiento social. Y a pesar de que todas estas razones existan, parece que nos sigue siendo necesario creer que tenemos un libre albedrío. Parece que nos sigue siendo necesario decir: si tú haces esto, la culpa es tuya. Y puede ser que te vaya bien o puede ser que te vaya mal dependiendo de la índole de tu acción, ¿no? Por ejemplo, para cuestiones legales. Si alguien mata, pues ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Al abuelo que traía la carga genética? Pues no creo, ¿no? Al abuelo ya no lo podemos meter a la cárcel. Vamos a leer la participación de Enrique y luego cerramos con el comentario de Diana. Dice Enrique: los animales son libres porque no tienen que hacer nada que no sea ser ellos. Ellos mismos no se preocupan por ser, simplemente hacen lo que les dicta el instinto. En cambio, nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra vida. Ahí radica la dignidad y la libertad humana, hacernos cargo de nuestra vida. Y dice Diana Abril: creo que el libre albedrío tiene que ver con el poder o capacidad de elegir y tomar nuestras propias decisiones, a pesar de las condiciones que estén determinadas, mientras que la libertad es la condición de no estar encarcelado o sometidos. Interesante. Cuéntanos, Diana Cepeda, por favor, para cerrar el día de hoy. Bueno, yo quería nada más comentar esta parte de, sobre todo en la del libro, cuando menciona que esta libertad que los animales tienen es precisamente la parte que más que más me tiene sentido, es la libertad psicológica que trae el quitar esa ilusión de libre albedrío, porque mencionaban la parte del Papa, ¿no? Que él sí perdona y creo que realmente cuando, o sea, es en el sentido en el que si yo hago algo, un acto bueno, que es bueno, pero o sea, como perdonar, ¿no? A alguien que me hizo mucho daño. Si yo me creo esa historia de yo decidí perdonarlo, qué buena soy. Creo que al final, pues esto va más con una idea, o sea, al final el Papa de verdad no tuvo opción, o sea, solamente creo que hace más grande o una idea mala, como de qué mala persona soy si no tomé la mejor decisión. O sea, solamente me hace daño y no me deja espacio para entender, para a lo mejor y reflexionar sobre un acto malo, tanto como si hago un acto bueno y me empiezo a creer una historia de, ah, sí, soy muy buena y decidí hacer esta y decidí perdonar, qué buena soy. Creo que no le veo ni el beneficio como tal personal, ni para la sociedad, el yo crearme esta historia en la cual yo soy tan autora y tan controladora y tan de la toma de decisión que pareciera, pero en realidad no es así como tal. Entonces, eh, y creo que a lo mejor y la parte de los animales, pues sí, son más libres. Creo que esta, pues es como el sentirme que yo soy o sea, que yo tomo mi decisión, es hacerme creer también que yo tengo un control sobre la vida cuando realmente pues no es así. Y la parte de la genética, pues sí, yo creo que no, pues es una mezcla, ¿no? Entre la genética y entre
el entorno en el cual nos desarrollamos. Entonces, pues es eso, creo que es menos de genética y es más del entorno. Excelente. Bueno, de todo esto que nos acabas de mencionar, me gustaría aprovechar esta cuestión de lo bueno, lo malo de las acciones para compartirles una pequeña cita de una tesis de maestría de la UNAM, escrita por, ahora les digo quién es, por Litzayana Mota Arciniega. Ella escribió una tesis llamada La dramatización del concepto vida como sueño en dos obras, La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca y El ensueño de August Strindberg. Ya saben, acá lo importante es la reflexión propia, lo importante es la conclusión a la que pueda llegar cada uno, cada una, cada uno de nosotros. Pero me gustaría que nos despidiéramos el día de hoy con este elemento que igual y nos puede seguir abriendo camino por esta línea, por la línea de lo bueno y lo malo de las acciones. Pregúntense ustedes mismos, mismas, si la vida es un sueño, si la vida cambia, si siempre estamos en constante construcción de nuestra propia persona, ¿qué repercusiones tiene eso para la ética, para la moral? Dice la autora, la vida como sueño constituye una auténtica experiencia individual. Enrique Rull destaca el temor como la emoción deliberadora que impide a Segismundo precipitarse en su conducta después de la experiencia del sueño. El temor a la muerte en el ser humano es equivalente al temor de Segismundo a despertar del sueño. Del estudio de Rull es interesante la comparación que hace entre el sueño general de la vida humana y el sueño habido en la experiencia personal. Todavía es demasiado pronto para que el protagonista reflexione profundamente sobre lo acontecido, y solo hasta la tercera jornada discurre sobre su propia conducta. Segismundo va evolucionando evidentemente. Durante la primera jornada es un compuesto de hombre y fiera por su condición de prisionero, su vida solitaria, las pieles que lo visten y el conocimiento que le ha transmitido Clotaldo, mientras sus enseñanzas y libros. Durante la segunda jornada, cuando se lleva a cabo la prueba, Segismundo se constituye príncipe, hombre y fiera al actuar brutalmente contra su padre y los miembros de la corte. Pero una vez devuelto a su cárcel, valora la condición de la existencia humana. Comienza el ascenso en la evolución del protagonista. Durante la tercera jornada, cuando el pueblo se emancipa contra las fuerzas reales y van al encuentro de Segismundo, quien ya ha aprendido sobre la fugacidad de las experiencias humanas, y cuando Rosaura lo busca para solicitarle la restauración de su honor y servirle en la conquista de la corona, Segismundo decide vencerse a sí mismo. Esta acción de índole volitiva muestra a un hombre reflexivo y de acción, es decir, consecuente con sus principios. Entonces queda confirmada la tesis principal de la obra sobre el libre albedrío. Si Dios dotó al hombre de éste, es para que elija entre el bien y el mal.
Así se concluye que si es de igual esfuerzo el obrar mal que bien, es forzoso obrar bien. Nada más como una nota a pie de página para irnos reflexivos, para tener quizá motivo de desvelo o de sueño, no lo sé. Sería el obrar mal, sería equivalente a vivir una pesadilla. Pues muchas gracias, compañeras y compañeros, compañeres. Ha sido un gusto dialogar con ustedes el día de hoy. Espero de todo corazón que puedan unirse en la próxima semana. No, pues gracias a ustedes también. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Ponle stop.